Hola queridos lectores, aquí estoy con ustedes y quiero dar un poquito de explicación para hacerles la vida un poquito más fácil en la lectura del libro. Empezando que hay unos cuantos comentarios, unos dos en específico que quería yo dirigirme. Alguien mencionó que tenía unas expectativas de ser guiado por seres superiores. Y creo que después que hayas oído lo que tengo que decir con los gráficos y otros comentarios, vas a comprender que guiado por seres superiores quiere decir conectarte tú con tu propio ser y ser guiada desde aquí, desde el corazón, desde la voz de tu corazón. Porque esos seres superiores los reconoces y están ahí, porque tú también estás ahí. Estamos todos en todas las dimensiones, desde lo más alto hasta aquí en la tercera dimensión. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de ello. Y este libro empieza a abrirte el panorama si te dejas identificar con los personajes, empezando por Sara, que no está tan distante de tus anhelos, de tus sueños, de tus visiones en momentos de tranquilidad, ni de Amelia cuando estás en un humor de retrospección, de introspección, de comprensión, de recordar e integrar, y por supuesto las vidas tanto arquetípicas como las comunes que vamos a estar leyendo en el libro. Entonces, expectativa de ser guiada por ser superior, quítatela, porque el ser superior eres tú, ¿vale? Y segundo, pulir el diamante de mi alma. Tu alma no necesita ser pulida. Sé que usamos esa expresión muchísimo, de pulir, de limpiar. El vocabulario que yo uso en mis clases, en el libro directamente no, pero en mis clases, para ayudar a las personas a comprender esto, es que ya tú eres limpia y pura y perfecta como persona, dentro de tu personalidad, pero aún no tienes conciencia. Y el problema nuestro es que somos guiados e influidos grandemente por nuestro alrededor, por una conciencia colectiva que por supuesto está a nivel de lo más denso, a nivel de la materia, y que nos identificamos con la materia como si fuéramos un cuerpo. Y quería pasar muy brevemente. En el principio yo hago una dedicatoria aquí, que es diferente de la que les mandé ya por escrito. Esto está inmediatamente después del índice. En el esfuerzo espiritual, la misión más significativa es la creación de los hombres. Entonces, no somos este cuerpo, y ya sé que lo sabes, pero vivimos como si fuéramos. Vivimos como si fuéramos los sentidos. Porque lo siento, y porque lo siento tiene que ser real. Sin entender, y por eso es mi trabajo, sin entender que estás percibiendo a través del cuerpo. Y el cuerpo es el que siente esas cosas. Tú como ser superior, tú como alma dentro del cuerpo, eres un ente libre y perfecto. Y en este libro estoy explicando desde el principio, en el primer capítulo, cómo se creó la densidad del cuerpo físico. Y eso lo podemos revisar juntos. La forma material del hombre no responde a todo el plan de la evolución. Eso está aquí escrito en una página bien al principio. Y un momentito más aquí que digo, la materia tiene unas limitaciones físicas definidas, pero la forja del espíritu es tan poderosa que incluso una envoltura áspera puede ser transformada. Entonces, eres las dos cosas. Esto es fundamental en el entendimiento del libro. Eres espíritu, inteligencia, que actúa en muchas diferentes formas. Y también vives dentro de un cuerpo físico que ha creado una personalidad, que es lo que llamamos me gusta, no me gusta, como yo soy, cómo aparezco, cómo me doy con los otros, lo que hago. Pero que eso es una creación, eso es una construcción. Y dentro de esa personalidad está siempre esa vocecita, le decimos la vocecita de la conciencia.
Esa es la voz del alma, esa sería Amelia dentro de ti. Y muchas veces en tus sueños, Sara. Sara que te viene desde lo más alto, que parece como un ángel. Y esto todo lo proyectamos fuera de nosotros, como si nosotros fuéramos ovejitas perdidas y necesitamos a los grandes maestros que nos guíen. Nos están guiando, pero nosotros somos también unos con los grandes maestros en espíritu y en alma. Entonces hay que hacer esa apertura para comprender eso y reconocerlo. Y que tu personalidad y tu cuerpo es una cosa y tu ser y tu espíritu es otra. Existen coincidentemente todo el tiempo y por eso el trabajo espiritual, las meditaciones, las lecturas, todo te va a llevar a una coherencia en donde puedas reconocer ese ser que eres, como Amelia, digamos, con tu personalidad, sea Zulma, sea Venus, sea Raquel, sea como se llame. Eso por una parte. Ahora pasemos un poquito más adelante y quería saltar un poco a la página 14. No me tienes que acompañar, sencillamente oírme y saber que está en la página 14. Aquí yo digo, el alma es el nexo entre el espíritu y las vidas humanas. O sea, después de cada encarnación, cuando tú mueres, pasas a una conciencia muy diferente a la conciencia que tienes aquí como personalidad. Eso yo lo describo en una parte más adelantada del libro. Por ahora es suficiente que sepas que la transición entre la vida y la muerte es un estado de conciencia del alma. El alma recoge todas las impresiones que tú has vivido en esta vida. Esa es la que ve. Decimos conciencia por falta de otra palabra más específica. Ve todo lo que tú has hecho, recuerda todo lo que tú has hecho. No es que haya un Dios vigilándote todo el tiempo y después llamando y leyéndote una lista de lo que hiciste. Tú sabes perfectamente bien y recuerdas todo perfectamente bien. Y no tienes que esperar morirte para saber y hacer una introspección de toda tu vida, ni tampoco para guiarte o recibir ese guía de tu alma internamente. Entonces, al igual que yo, los seres que habitaron la tierra que conoces descendieron originalmente en una nube de fuego. La creación, como nosotros la conocemos, no siempre fue igual. Y han habido muchos documentos de esto, infelizmente no a nivel científico material, pero sí a nivel metafísico y a nivel de evidencia, que una vez que hayas leído un libro como este y te hayas propuesto a desenvolver tu percepción, podrías también recordar, no es un privilegio de unos cuantos o de los maestros nada más. Está al alcance de todos y esa es mi propuesta, de llevarte y ayudarte a integrarte con esa parte de tu ser. Entonces, ese recuerdo nos recuerda una perfección. Y no dejes que te engañen diciendo que estás siendo idealista o romántico, como te dicen en la juventud. No estás siendo realista. Esa realidad de perfección existió y sigue existiendo en un mundo que no es material, es como si fuera material. Y muchas veces en el sueño, que no sea psicológico, en el sueño cuando vas a una etapa un poquito superior, te encuentras en ese estado de ser, en donde estás en un cuerpo transparente, en donde la realidad es diferente, en donde hay luces, colores, y si tienes la buena suerte y te preparas suficientemente bien, tienes una conexión con los seres que también te ayudan, que te acompañan, como el ángel guardián que existe, y tus maestros, que también existen y vigilan siempre por ti. Y amiguitos que tenemos, que nos ayudan a encaminarnos si tenemos oídos para oír. Entonces, esa realidad original en esa nube de fuego es
un símile para esa realidad gaseosa, etérica, de nuestro primer hábitat y nuestra primera forma. Y dieron a luz a los más antiguos precursores de la civilización en un rango de vida dimensional anclada en la tercera dimensión, el lugar en el que se conjugan espíritu y materia. Y ahí es donde empieza el libro, en donde se conjuga espíritu y materia. Partiendo de donde nos quedamos antes, el modelo tridimensional de existencia presupone la dualidad y el equilibrio, y que siempre hay dos dinámicas simultáneas en movimiento y dos propósitos a los que sirve, el de la conciencia y el de la materia. Ahora que les he explicado cómo tenemos una realidad de alma dentro de la realidad, que también lo es, aunque sea con una R minúscula, de la personalidad y del mundo material, entienden un poco lo que yo quiero decir por el modelo tridimensional. En la tercera dimensión vivimos dentro de un mundo físico, un mundo de detalles, un mundo de tiempo y espacio, pero no es la única manera de vivir y no es la única realidad, como los sueños, el estado meditativo y otros momentos de gran regocijo en tu vida te han llevado a traspasar esa barrera del tiempo, inclusive del espacio. Entonces, el modelo tridimensional siempre presupone dentro de la materia, dentro de esos momentos en tiempo separados por horas o segundos, el espíritu actuando como testigo, como una voz muy quietita hasta que empieza a desarrollarse el anhelo real, a través del amor, a través de la intensidad, a través de las emociones, que luego tenemos que refinar para poder llegar a la altura del sentimiento de lo que es el alma. Entonces, en la tercera dimensión siempre hay dualidad. Dos ojos, dos manos, dos piernas, dentro y afuera, blanco, negro, y el tiempo y el espacio. Y siempre hay dos dinámicas, o sea, lo que te dicta la voz del alma, de la conciencia, y lo que te dice la cabecita, la mente, y no siempre tan en coincidencia. Otro poquito más. Sigo ahora, estaba en la 14, voy para la página 15. Estoy tomando párrafos sueltos. Para el alma, sus vidas en encarnación representan una posibilidad única y revelan un potencial superior. O sea que esta vida que tú estás viviendo, no importando lo difícil que te haya sido o lo fácil, es una opción consciente que tú has tomado y que siempre te lleva a desarrollar poderes y facultades, no solamente soluciones a nivel de plano mental. Hay que ver qué te trae la experiencia de la ira, poder, el manejo de intensidad y de poder. ¿Qué te trae la experiencia del miedo? Una dinámica de percepción de sutilezas a tu alrededor, una cautela, una sensibilidad sutil. De todos los estados, por buenos o malos, te llevan a un crecimiento de la conciencia dentro de tu mente, dentro de tu personalidad. Cada uno pasa por una diversidad de experiencias, vida tras vida, olvidando, volviendo a despertar después de la muerte, guiada por la fuerza del amor que les recuerda su propio ser. En el modelo humano hay un plan de ordenación estructurado de forma muy específica en niveles jerárquicos según el grado de conciencia. Y aquí luego hablo de los 3 niveles de encarnación, 3 formatos de encarnación y cómo se pueden alternar. Y muchos de nosotros estamos en un plan de servicio. Y ese plan de servicio está siempre dictado por tu ser, el equivalente a Sahara en ti. Y Amelia, siendo una parte de Sahara,
tiene la conciencia de querer participar en esa dinámica de expansión de la conciencia, de querer jugar, de querer bailar con la humanidad, de querer traer algo de sí. Y cada uno lo hacemos en una forma diferente. Cada uno viene con ciertos talentos y facultades. Por eso nunca la envidia ni los celos deben de hacer parte de tu mentalidad o estado de ser. Porque tú tienes lo tuyo, encuéntralo. Y es siempre especial y único. Entonces, esas vidas de servicio, o sea, por desarrollo normal de habilidades y facultades, o sea, de la memoria de qué? De la conciencia, la memoria de qué? La memoria del origen, el tuyo y el nuestro de todos. Y no estamos perteneciendo a los maestros cósmicos, pero lo puse aquí como la tercera opción porque es interesante saber que ellos tienen su plan también de la jerarquía y que nosotros estamos en un plan normal y también de servicio, alternando. Puede ser que no tengas conciencia de haber vivido una vida como las diferentes vidas de Amelia, pero has tenido las tuyas y algún día recordarás. Y de cierta manera están hiladas en tu personalidad de hoy y van a salir a flor de piel en cualquier momento. Por eso quiero que cuando leas este libro te identifiques. No lo leas como alguien allá a la distancia. Léelo como que esa es Sara, ese es tu espíritu hablándote. Amelia es tu alma recordando lo que acaba de ocurrir o dónde tiene que ir en su caminata para compartir su alma, su corazón, su júbilo, lo que es con otros. ¿Vale? Ahora pasamos un poquito a los gráficos. Necesitamos comprender la diferencia entre espíritu y alma. Y aunque lo voy a estar explicando un poco al explicar el cuadro de secuencias de vida, quiero que tengan claro, el espíritu es parte del absoluto e infinito ser supremo. Lo llamamos mónadas, son como cápsulas de vida engendrada del propio absoluto, digamos Dios manifestándose como una unidad, todavía muy abstracta, por eso lo llamamos espíritu. Pero es inteligencia, es pura inteligencia. Y ese espíritu, lo que es Sara en nuestro caso aquí en el libro, engendra almas o una alma, y en este caso es Amelia. El alma es una conciencia que está más cercana a la encarnación nuestra, a la tercera dimensión. Para esto habría que conocer un poquito lo que son las dimensiones del ser, o por lo menos entender que la creación es una serie de energías, digamos, desde lo más vasto e intenso que pulsa y existe en una transparencia absoluta, se va condensando como la propia tierra pasa por ese proceso que yo describo en el libro, se va condensando y creando formas de sí misma, más y más condensadas. La primera condensación, en nuestro caso, para hacerlo más sencillo, es el alma. Esa alma puede conversar con el espíritu, aunque el espíritu es ella misma. Puede conversar y recibir los impulsos de diferentes maneras transmitidos dentro de su propia vibración. Esa alma ahí decide, por usar una palabra que conocemos, se siente movida, impulsada por seguir condensándose y expresarse en la tercera dimensión, llevando un poco de lo que es de ella como alma, o sea, llevando una alegría, un éxtasis, una verdad, queriendo bailar, queriendo compartir con otros. Entonces decide encarnar y ahí otra condensación sufre, en el sentido de pasar por una condensación, un proceso de presión, de entrar dentro de la materia. Y aquí es donde la realidad de la materia te recibe, o sea, el ADN de tus padres que se conjuga en el acto de amor
que te trae a la vida y que gesta el feto, te pasa todas esas frecuencias de la materia, del vehículo, de tu cuerpo, pero tú entras dentro de ese feto. Tú vas a veces hasta colaborando en la construcción de ese feto durante la gestación. Acompañas a tu madre, pero no te recuerdas de eso ahora, porque la acompañas como alma. Por eso cuando estamos en estado de buena esperanza, muchas veces sentimos esa comunión con ese ser que va a ser nuestro hijo, porque sí, está cerca. No todo el tiempo, pero está muy cerca. Entonces, esto creo que les va a ayudar a entender lo que es espíritu, lo que es alma y lo que es luego la encarnación que viene del alma. No, el alma tiene otro propósito también, otra función. No solamente de engendrar vidas y posibilidades en un eterno presente, digamos, sino que también colecciona todo lo que tú has vivido, tus experiencias. Y esas experiencias, para bien o para mal, todas son buenas, porque te dan talentos, te dan facultades, te dan comprensión, te dan lo llamamos aquí en la encarnación física como una expansión del corazón para más y mayores capacidades de sustentar lo que es el éxtasis, lo que es la perfección, lo que es la belleza y lo que es el amor sublime. Entonces el alma tiene una función de registro también. Por eso Amelia recuerda todas sus vidas y Amelia va contando, como me contó a mí, sobre esas experiencias y esas vidas de que hablo en el libro. Y tu esfuerzo debería de ser, no puedo llamar esfuerzo, tu propósito, digamos, debería de ser de, despertarte a tus propias intuiciones, según vayamos leyendo el libro y vamos abriendo a preguntas que tú puedas participar, por más ilusorias que tú creas que son, porque al principio parece que estamos viendo fantasía, al principio parece ilusorio, pero según vas refinando y entrando en eso, llegas a ese estado de, ¿sabes que los niños ven, los niños saben, pero no tienen suficiente capacidad mental, digamos, para afianzarse y confiar en sí mismos? Y cuando somos chiquitos nos dicen que estamos siendo idealistas, pero es esa conexión con ese mundo de perfección, ese mundo que el alma recuerda y que siempre te inspira. El alma está aquí, dentro de ti, y siempre te inspira a nivel de la personalidad, porque la personalidad es la mente del colectivo, que siempre va a buscar quejas, fallas, comparaciones, lo malo, lo miedoso. Entonces el alma siempre está ahí. Lo llamamos también voz del corazón, pero esa es, en realidad, en el libro, como personaje, es Amelia. Entonces esa es la distinción entre espíritu y alma. ¿Quedó bastante claro? Bueno, en el cuadro en la página 20 empezamos dice vidas arquetípicas grabadas en la conciencia colectiva. Espíritu, vamos a decir que es el todo. Es eso que llamo el absoluto e infinito estado de ser supremo, porque no es un papadios barbudo en el cielo, es un estado de absoluto e infinito, siendo, podríamos decir, para inventar una palabra, es pura conciencia, inteligencia. No podemos concebir eso puramente desde donde estamos nosotros aquí, que estamos en el mundo relativo y muy, muy individualizado. Pero sí que tenemos una impresión de lo que sería pura conciencia, estar en el medio de una luz sin fin, infinita. Ser luz y ser en un mar extensivo, sin límites de luz. Eso sería conciencia. Inteligencia, lo mismo, serían como sinónimos. De ese estado, es la vibración máxima, digamos, la frecuencia máxima. ¿Se recuerdan aquel mundo que les estoy describiendo, que va descendiendo y comprimiéndose en frecuencias vibratorias por las dimensiones? De ahí surgen tres tipos
de expresión de ese espíritu del absoluto, o sea, de Dios. Se dice que los primeros en habitar los mundos son los Elohim. Elohim o Elohim son los constructores de la forma, son también con los arcángeles. Elohim y arcángeles son muy parecidos, y de ellos emanan los espíritus de la naturaleza. Hay una orden que existe en toda la creación y que existe en nosotros también. Por ejemplo, yo estoy aquí y yo creo una idea en mi cabeza. La creo, o la tengo o la creo. La sigo embellezando, la sigo construyendo, la sigo elaborando. Y voy construyendo formas, pensamientos asociadas a esa idea. Y luego veo posibilidades, digamos que estoy buscando una nueva manera de vender un producto o de hacer algo. Y veo maneras alternadas de ser. Cada una de esas maneras diferentes es un hijo, es una creación, es una forma pensamiento. Y cada una sigue su tiempo y espacio. Y yo las voy observando, las ideas, y voy viendo cuál me parece mejor. Y opto por la que yo quiero usar. Las otras siguen viviendo de cierta manera porque es mi energía, pero se van disolviendo. A veces se quedan ahí en el fondo. De la misma manera que yo creo formas, pensamientos, el absoluto e infinito estado de ser supremo crea posibilidades en estos tres modelos de expresión de sí mismo, como Elohim, arcángeles e humanidad. Y de ahí de los Elohim salen los espíritus de la naturaleza, lo que también llamamos elementales, aunque para nosotros el término elemental se refiere muy claramente a una forma de pensamiento. Y de la humanidad, por supuesto, vienen todas las unidades de conciencia, como Sahara, como Amelia, y regreso un momentito. Y de los arcángeles, que se encuentran aquí a la derecha en el gráfico, vienen todas las legiones de ángeles que les sirven. Todo esto bajo diferentes rayos. Yo no quiero hacer esto demasiado complicado, pero sé que muchos de ustedes ya han estudiado y quiero relacionarlos con algo. No todo lo que digo es tan esencial, inclusive para la comprensión del libro. Así que le estoy hablando un panorama grande de personas. De los arcángeles emanaciones de sí mismos, recuérdate como mis formas pensamientos. De los arcángeles emanan legiones de ángeles de los diferentes rayos y de diferentes combinaciones de coloridos para diferentes funciones. Y cada arcángel crea, digo cada arcángel porque es una forma diferente, pero paralela de existir. Y de la humanidad existen vidas. Se dice, por lo menos el maestro de esoterismo cristiano con que yo estudié en Chipre, nos decía que nosotros como seres humanos éramos arcángeles, habíamos sido y continuamos siendo, no dejas de serlo, arcángeles, y que los arcángeles son nuestros hermanos. Y él se refería a esa primera forma de existir que yo describo en las primeras páginas, esa forma de perfección, esa forma de translucidez, esa forma de comulgar, de transferencia, sin conflicto. Estudia bien esa parte, no es fantasía, es la forma en cómo se vive en los mundos de vibración y de frecuencia mucho más elevadas que la nuestra. Y bueno, nosotros tenemos ese recuerdo y esa asociación, trabajamos muy cerca con los arcángeles. Mientras más conciencia vamos adquiriendo, más y más vamos de una cierta manera recordando o usando esa capacidad arcangélica en nosotros. Bueno, sigamos la línea de la humanidad, que es la línea del medio, en la página 20 todavía, y vemos esa unidad de conciencia que les describí hace un ratito como Sahara. De Sahara emerge esa alma. Ya acabamos, digamos, con el nivel espíritu, pasamos para el nivel de alma, de donde encarna, de Amelia, encarna Eva,
Isis, Magdalena y todas las otras vidas que van a ver ahí en la línea, que son muchísimas más, son miles y miles y miles. Esto es un esquema general para darnos a comprender lo que es la evolución. Y bueno, Amelia se convierte en Eva. Amelia, la primera experiencia de Amelia como ser humano físico coincide con esa condensación de la Tierra y ese modelo humano que fue creado, en donde ella de un día para otro, de una vida de perfección y de comunión, tiene que pasar una vida de sacrificio, de lucha, de dolor, de partos, de dualidad. Y por favor, vive bien, lee y atrévete a sentir todo lo que ella sintió, porque es una herencia común de toda la humanidad. Y bueno, así en adelante con ese cuadro. Pasamos ahora para el segundo cuadro, Tendencias en la comprensión cosmológica occidental. Este cuadro lo puedes saltar por completo. Este cuadro es más curiosidad para aquellos de ustedes como yo, que nos encanta la pesquisa, la investigación de cómo se ha expresado las diferentes corrientes de religión o del espíritu durante las épocas en la Tierra. Entonces yo aquí pongo la prehistoria, el mundo antiguo, o sea, de la prehistoria lo que nos sobrevive hasta hoy. Se puede encontrar en los Vedas, en Raja Yoga, en aquello que hemos encontrado arqueológicamente y que se rescata de la memoria etérica de los atlantes y los lemurianos, los principios herméticos, que son muy específicos y son en la base de todo estudio esotérico y energético de los egipcios, todo el sistema de los egipcios y las escuelas de misterios de Isis y Osiris que siguen existiendo dentro de asociaciones como los Rosacruces, los masones, y dentro de muchísimos libros que puedes adquirir por tu cuenta. Se llaman los misterios de primero, segundo y tercer grado, y es la primera iniciación sistemática que se usó en la prehistoria. No tenemos fechas, no podemos darle una fecha, inclusive hasta el día de hoy se dice que Isis es una figura mitológica, pero existió como persona, existió como ser humano de aquellos tiempos. Y bueno, el mundo antiguo, y aquí es más conocido ya, inclusive tenemos la transmisión norteamericana, y la pitagórica, yógica, druida, todos esos que nos dejaron un legado de cómo veían lo mismo que este libro te dice, de una manera un poquito con un vocabulario diferente. Y la historia reciente, las filosofías, los misterios de la Magdalena y el cristianismo especialmente. El cristianismo es la enseñanza de estos tiempos. El cristianismo no se ha vivido todavía, no se ha vivido como se transmitió, se ha vivido una distorsión. Ahora son los tiempos para los cuales vinieron esas enseñanzas. Ahora son los tiempos que podemos vivir lo que es la conciencia del grupo, del colectivo, de la igualdad con diferencias, de la tolerancia real. Y bueno, todo el esoterismo, las enseñanzas ocultas y todo lo que puedes leer ahí en la página 21. Cátaros, templarios y el tiempo actual y lo que ha ocurrido en el tiempo ahora, como en el tiempo de este libro, es que las enseñanzas están abiertas a todos los que quieran captar, que tengan la curiosidad y el entusiasmo y la disciplina de poder captar la verdad trascendente. Todas las religiones hablan un idioma diferente y todas apuntan hacia el mismo principio, porque hay un solo principio. Y eso es lo que nosotros llamamos la ley del uno. Entonces aquí hablamos del acceso directo a través del desarrollo del individuo, del cuerpo-mente en conexión con su alma, esa vocecita calladita de adentro. Bueno, pasemos de una vez al último cuadro, que es el cuadro que empieza con verdad, que es en la página 22.
Y aquí es donde hablamos de esa ley, la ley del uno, la ley universal, la ley de la unidad. Ley del uno porque todo empieza y termina en el absoluto e infinito Ser Supremo, en Dios. La única verdad, la única inteligencia, la única materia, todo proviene de ese principio y todo regresa a ese principio. Y cuando estamos nosotros en unidad, o sea, en coincidencia y en coherencia con ese uno, o sea, el yo soy, es cuando tenemos mayor poder, y es ahí en donde el poder de la verdad, el poder de la energía, de lo correcto y de la justicia, tiene que manifestarse. No es si acaso, si eres bonito, no, se manifiesta, sin duda ninguna. Y bueno, debajo de la verdad ponemos aquí unidad y la ley de la conciencia, que es esa ley del uno. Y aquí en el centro tengo el cuadro de las dimensiones de las cuales le hablé un poquito antes, la encarnación del ser humano y nuestras facultades en diferentes, vamos a decir, velocidades. Cuando yo capto la verdad como, pero no sé exactamente todavía lo que es. Cuando la capto con todos los pasos, y cuando la capto aquí en la Tierra, implementada, son todas verdad, diferentes niveles, diferentes dimensiones de verdad, y así con muchísimas otras facultades que tenemos. Aquí en un lado tengo la capacidad y en el otro lado la expresión, a un lado la inteligencia, en el otro lado la forma. La inteligencia es lo que emana directamente de la conciencia, y de la forma emana la substancia y la ley natural. Y aquí la ley cósmica y la ley natural. ¿Se recuerda que el primer párrafo que les leí? La dualidad en todo, las dos partes de cada ser humano, las dos partes que hay en ti, las dos partes que hay en todos los seres y las personas que yo describo en este libro, que tienen la parte de Amelia y tienen la parte de la experiencia personal, los dolores personales que pasa cada uno de esos personajes, inclusive la Magdalena. Obviamente yo he tomado la libertad de escribir de mujeres, aunque hay unas 2 o 3 vidas aquí que describo algo como varón. Pero yo trabajo mucho con mujeres ahora y creo que es un momento para despertar a la mujer. Pero eso no quiere decir que no hay que despertar al hombre también. Así que la diferencia es una de género, una de expresión material, una de percepción. Pasamos por las mismas etapas, las mismas lecciones y los mismos descubrimientos, como hombre o como mujer. Y de eso podemos hablar en un curso o en otro momento separadamente. Y bueno, aquí los diferentes cultos, culminando en los misterios de la Magdalena dentro de este libro. Tampoco es un cuadro que sea tan importante para la comprensión del libro, es más curiosidad como la mía, y por eso lo incluí. Me encantan a mí los cuadritos. El primero sí que es importante, que es aquel del espíritu que les describí primeramente. Bueno, hasta aquí ahora. En la página 40, el segundo párrafo. Para un ser humano, la entrada en el ciclo evolutivo se produce de manera voluntaria a nivel del espíritu. ¿Se recuerdan, Sara? Una vez que se inicia el recorrido, una vez que entras en la encarnación, en un contrato, diríamos, con la materia de la propia tierra, el ciclo ha de ser completado hasta que no regreses totalmente a la fuente de donde partiste como una unidad y sigues en un mundo de separación. Eso es lo que quiere decir por el ciclo. Sigues en un mundo de parcialidad entre un género y otro, que vamos a cubrir en un momento, les voy a hablar. Es preciso potenciar la conciencia y hacer evolucionar la sustancia que le envuelve y que está a sus órdenes. Recuerden que la sustancia es una con el mundo animal, el mundo de la naturaleza, la ley de la polaridad, de la fricción. Y el trabajo de cada ser humano en cada vida y dentro de las escuelas de los misterios, dentro de las religiones, es recordar
su principio, recordar la conciencia, hacerlo más receptivo a la voz del alma, a la voz del corazón. Esto es lo que va elevando tu nivel vibratorio, que ya pasa de ser una densidad apegada y esclavizada, como por ejemplo en muchas personas que están esclavizadas al sexo, a una respuesta en vez de reacción, voluntaria de amor, de afecto y de sentimiento, que a veces ni precisa del cuerpo físico, para completarse y para subir a un estado de júbilo. Entonces, estos son los dos contrastes, digamos, que estoy dando como ejemplo, cuando la conciencia hace evolucionar la materia y tu cuerpo empieza a vibrar de diferentes maneras. Muchas personas cuando empiezan en el camino espiritual empiezan a sufrir diferentes síntomas físicos, porque las células en tu cuerpo están cambiando. ¿Y qué es lo que está cambiando? Según como enseño yo en mis escritos y en mis cursos, el punto de luz que está en el centro de cada átomo de tu materia física va expandiéndose y va transformando esa materia, elevándola, haciéndote más liviana, haciéndote más receptiva, como la suma de toda la luz en tu cuerpo es mayor que la suma de toda la materia densa en tu cuerpo. Y el uno domina sobre el otro. Eso es lo que se llama la evolución. Cada vez que encarna, lo hace solo con una parte, no con toda la energía de la fuente. En el momento en que entras en el camino de la evolución, vas a entrar, como Amelia entra dentro de las encarnaciones, se olvida todo. Entra no sabiendo, pero, el no saber con la cabeza, no quiere decir no saber con el alma y con el corazón. Lo lleva dentro de ella y va recordando, poco a poco, va aplicando lo que ya aprendió, aunque tenga que repetir los pasos de la enseñanza o los pasos de las propias iniciaciones. Sigue segmentada hasta que llegue a esa unidad, a esa transparencia, a esa coherencia con su alma. Y de aquí, para terminar, pasemos rápidamente a la página 50. Todo esto lo tendrían que leer y hacer preguntas. Lo quiero relacionar porque está relacionado con el género. Sara habla sobre la inteligencia humana y la naturaleza del sexo. Y no estamos hablando aquí de la palabra, cada vez vemos la palabra sexo hoy en día, parece que es la dinámica de hacer el acto sexual. Estamos hablando de género aquí, la dinámica del género que he debido poner. En el segundo párrafo dice: cuando el ritmo sexual opera bajo fricción y expansión, se introduce en un modelo que por naturaleza es inclusivo, surge la peligrosa compulsión de aparearse erráticamente. O sea, cuando el impulso de la materia o del propio animal, el impulso ese de aparearse cuando se necesita, cuando uno está en ese periodo del mes, cuando uno está con los hormonios, qué sé yo, en la adolescencia, es tan intenso en lo que es una naturaleza de inclusión, de ser todo, de conocer ya el todo, aunque esté ahí en el trasfondo, que le cambia, crea una naturaleza errática, lo que baja su frecuencia vibratoria y lo hace compulsivo, hasta que puede pasar por la voz de la conciencia, hasta que aquí sus padres o el sacerdote o el rabino o quien sea de tu religión te pueda encaminar. Por eso la sociedad se ha compuesto de la manera que está compuesta, para ayudar ese espacio ahí en donde puede crearse esa fricción errática aquí. La consiguiente proyección hasta identificarse con una frecuencia inferior embota el cerebro y ahí olvidas todo. Que fue lo que le pasó originalmente a Eva y por supuesto a Adán, que no mencioné a Adán, pero pasa por lo mismo que Eva como varón. La compulsión es tan grande que se olvida de lo que son las leyes del corazón o del alma, la ley del uno, el amor, la ternura, la apreciación, el respeto, y es solamente la satisfacción física lo que impera. A esto me estoy refiriendo. Se vuelve incapaz de acceder a la conciencia superior y descodificarla.
Y esto es todo un proceso por el cual pasan todos nuestros hijos, pasamos nosotros, de levantar o despertar la voz de la conciencia dentro de la propia célula, acudiendo al intelecto o a la emoción y a la conexión con otros, la conexión afectiva con personas que pueden ser tus maestros, te va elevando, te da un contagio que te ayuda hasta un punto que tú puedas tú mismo, sin nadie, sin ningún maestro, reconocer la voz de tu conciencia y del alma, porque este es tu maestro y nadie de afuera.